Ahora. Hola, buenos días, Jorge. Hola, buen día, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, ¿Cómo va la cosa? con mucha ilusión para, no sé, llevábamos días planteando grabar este vídeo y para mí es algo novedoso porque Jorge tiene entre muchas cosas, tiene una formación en química. Y bueno, su visión es muy cuántica de Mm, todo lo que es la entrada de Urano en Géminis, más evidentemente no podemos dejar atrás el trígono de Urano-Plutón con Neptuno, pero la visión cuántica de Urano en Géminis, ¿no? Es como una exacto. revolución, Eso es. es como una revolución cuántica. Eso es. Muy, Sí, muy sí. contenta de grabar contigo. Igualmente. Gracias. Y gracias por escucharnos. Quedaros, que vamos a Aquí tener... hay miga, hay miga. Ay, miga, ay, miga. ¿Cómo? Cuéntame un poco, Pues empecemos. lo importante es el tránsito, sobre todo la entrada de Urano en Géminis, pienso yo, porque es un momento cumbre. Es un momento cumbre. Están los tres planetas, Urano, Neptuno y Plutón, formándose un pequeño gran trígono o gran sextil, que, bueno, y supongo que esto ya se ha comentado otras veces, otra gente, que son aspectos fluidos, que la gente a veces se piensa que esto es una cosa suave, pero que de suave no tiene nada. Te comento una metáfora que el otro día pensé, ya que lo tocaremos todo, porque esto es Urano-Géminis, van a haber muchas cosas entrelazadas. Una metáfora de lo que son los aspectos dinámicos y los aspectos fluidos. Y me vino a la cabeza la imagen de un molino de harina en un río, en una caída de agua, y la energía que mueve, la energía hidrodinámica del agua que mueve la rueda de molino sería el aspecto dinámico, y el montón de harina que se acumula, la materia ya elaborada serían los trígonos, los sextiles. Entonces yo comparaba un poco la situación con esto. Tenemos un montón de harina de transpersonalidad, por así decirlo. Está Ujú. elaborado. Ni es bueno ni es malo. La energía que mueve el molino no es mala. Sin energía no hay harina. Y la harina tampoco es que sea buena en sí. O sea, no es ni bueno ni malo nada aquí. Entonces, es para que la gente vea que hay mucha cosa ya elaborada. Entonces, eh, eh, lo simbólico irrumpe. Aparece como cuando menos te lo esperas. Está ya ahí, disponible. Irrumpe a la conciencia. Mm. Está ahí disponible el Urano de hace 84 años, el Urano de hace tal, todo, todo. Todo Sí, está sí, ahí con toda la información. sí, sí. Y En- irrumpe la conciencia y rompe esquemas, ¿no? Rompe esquemas, exacto. Además es muy gráfico. Por ejemplo, eso lo comentamos también el otro día con el intento de el magnicidio a Trump, que algunos dicen que estaba preparado. Eso siempre va a pasar. Siempre está la cara B. Y era muy ilustrativo de Urano en Géminis porque era un psicópata en teoría que entró con una escopeta y una pistola y no sé qué más a una cena de periodistas. Eran periodistas, ¿no? Reporteros, que es Muy, muy Géminis. Géminis. Yo vi muy claro ahí a Géminis y a Urano, a los dos a la vez, ¿no? Entonces es eso, irrumpe, lo simbólico se hace, aparece sin avisar. Sí, como absolutamente uraniano, ¿sí? Ujú. Ver cómo irrumpe, que no llega a llegar al fondo, ¿no? No llega y la gente comiendo allí, ¿no? Cenando, Sí. que eran periodistas, ¿no? Mm. Tranquilamente, con Sí, su ensalada. que también un poco, ahí ves jugando con los símbolos a Tauro. Es como el Sí, tránsito, sí. ¿eh? Se veía un poco de Tauro,
que es la comida, la cena, Géminis, que son el signo de después, que son los comensales, que eran reporteros, y Urano, que era el tipo. el tipo que O rompe. el mentalista también lo vi, el mentalista, Géminis, ¿no? Sí. El prestidigitador de la mente, porque es ilusionismo, el mentalismo, el que estaba ahí con Trump. No sé, era una escena muy perfecta. Sí, el ilusionista que estaba haciendo como algo, ¿no? Un Estaba truquillo. al lado, un truquillo, Mm, y todo junto, que, es igual si fue real o no, pero todo junto es como muy disruptivo, ¿no? Dices, wow, ¿qué imagen me viene ahora, ¿no? sí, sí, sí. Medio Estoy. fantasía, medio realidad, me creo el truco, no me lo creo. Da igual si te lo crees o no te lo crees, porque al Mm, final tiene una función. Da igual si, si estaban comiendo una ensalada o estaban comiendo el postre, daba igual. O sea, estaban comiendo, con lo cual sí, sí. irrumpe la fuerza de Urano y cambia todo el escenario. Mm. Esto es, cambia todo el escenario, ni mentalista, ni ensalada, ni nada. Se veían unos cuantos que intentaban seguir casi uno cogiendo las botellas, Ah, no sé. sí, había un señor que estaba comiéndose tan tranquilamente una ensalada o no sé qué decían Sí, en las noticias que lo vi. bueno, porque Increíble. hay gente que acepta todo. Y ya que he pagado, ¿no? Claro, Me lo como. exacto. Muy bien, Pues entonces eso. ahí tenemos, antes me hablabas de lo ilusorio, ¿no? De lo que es lo ilusorio entre el objeto y la distancia Sí. o lo observable, ¿no? O sea, al final no hay, todo es igual, no tiene una visión directa de cada uno de ellos, uno por aquí, el otro por ahí, ¿no? Si al final no hay Mm, distancia entre una cosa y otra. claro, es que Géminis para mí es muy eso, es decir, la mente. ¿Qué es la mente? La mente es cuando hablamos de la casa 2 o de la casa 3 perdón, de Mercurio, de Géminis, es la separación entre el sujeto y el objeto. Es la mente, o mejor dicho, el todo, que se aburre, ¿no? De ser todo y quiere encontrarse consigo mismo. Entonces se olvida de que es todo y se crea la ilusión del sujeto y del objeto. Parece que el objeto es yo soy una cosa, el sujeto, y el objeto es otra persona, una silla, da igual. Entonces, toda nuestra experiencia está basada en eso. Lo damos por sentado y ni lo cuestionamos, ni lo consideramos, ni tan siquiera realidad. Es decir, todo lo que pasa está soportado sobre esa base. Entonces, mm, Urano en Géminis es el rayo que cae y se carga esa, ese soporte y hace que el soporte empiece también a ser parte de la realidad, empieza a intervenir en la realidad. Entonces, claro, ¿cómo se come eso? Porque empieza a irrumpir en la realidad algo que no, que estaba por debajo, que no lo veíamos. Y para mí Géminis es mucho eso. Sí, claro, Entonces, es la personalidad necesita el ego, nuestra mente, ¿no? Hemos creído que necesita siempre esta diferenciación. ¿Mm? sí, Por eso tenemos dos gemelos, ¿no? Que uno es uno y el otro es otro. Sí, es un signo dual. Entonces, sí. ahí está la dualidad, ¿no? Cuando es una cosa no es otra y cuando no es otra es una cosa, ¿no? Entonces, con Urano entrando en Géminis, en estos momentos, no hace 84 años, ni porque la carga, o sea, no la carga, sino todas las revoluciones uranianas están en esto, ¿no? El Ujú. pasado está en el presente, todo está unido en el mismo, según, Claro, claro, según porque podemos entender, ¿no?
Entonces, cuando vamos mirando el pasado que pasó hace 84 años, qué aspectos se daban hace más de el doble de 84 años, que eh, no estamos viéndolo. O sea, estamos como seccionando otra vez. Ahí es donde quiero incidir yo en esto que estás diciendo, que dices. Es decir, ¿qué significa Urano en Géminis? Nos vamos a la anterior vez que Urano estuvo en Géminis, que hace, pues eso, 80 y pico de años, ¿no? Y lo comparamos. Esa propia mecánica es esa separación, sujeto-objeto, porque es tanto en el espacio, yo y la mesa, como en el tiempo, yo que estoy aquí y observo el pasado de hace 80 años. Entonces, yo siempre me imagino a Urano como dándote una colleja cuando lo intentas analizar de esa manera. Entonces, Urano no se va a dejar analizar a sí mismo así. Es decir, te va a caer el rayo y va a decirte, "Ep, que ese pasado que tú ves y lo asumes simplemente que está allá detrás y tú estás aquí delante, en el presente, eso es una ilusión, es mentira. Es una cosa que tú lo tomas como base y a partir de ahí viene todo lo demás. Pues no, no lo tomas como base y esa base vamos a desmenuzarla y ponerla en el puchero también, como cuando rompes el pan en el cocido, ¿no? O los pilotes, ¿no? Que se mezcle todo. Eso es mezclar. Además, Neptuno es el jefe del Gran Sextil. Sí, sí, Todo se Neptuno es el mezcla. jefe porque, bueno, apunta allí. Sí. Entonces, la resonancia en todas las tradiciones espirituales, ¿no? Mm. Orientales, sobre Sobre todo, todo. ya allí vemos como todo el tema que estamos hablando tiene una resonancia total, ¿no? Mm. Y tanto. Entonces, volviendo con esto que estaba diciendo antes, cambiar el chip, es decir, porque eso al final es otra vez más Urano-Géminis. ¿Cómo analizamos Urano-Géminis sin hacer siempre lo de siempre? Es decir, ¿qué va a pasar en el mundo ahora que Urano está en Géminis? Porque hace 80 años pasó esto, ahora va a pasar algo similar. Mm, ¿Qué representa la revolución en la mente? Que la propia manera que tengo de analizarlo o de ver qué es Urano en Géminis va a cambiar. Que yo es lo que destaco que la era de Acuario, porque al final este capítulo del pequeño gran trígono de Urano, Neptuno y Plutón está insertado en el gran libro de la era de Acuario. Este es como el capítulo, uno de los más importantes, ¿no? Lo ves así también, ¿no? Sí, Entonces, eh, pues eso. ¿Cómo explicamos Urano en Géminis sin caer en la misma historia? Para el juego de palabras, ¿no? La historia, el tiempo. ¿Cómo lo haríamos? Claro, bueno, pasado, presente, futuro, todo junto, ¿no? O sea, hay como un origen y presentes el ahora claro. también, ¿no? Por eso, ¿cómo es un vídeo de explicación de Urano en Géminis? ¿Qué va a pasar con Trump? ¿Qué va a pasar con el Irán? ¿Qué va a pasar con la comunicación, con los ordenadores cuánticos? Eso es una manera de explicarlo que no es uraniana. Eso es lo que quiero incidir. ¿Cómo se explica Urano en Géminis sin caer en eso? Pues siendo Urano en Géminis. Es decir, dándonos cuenta de esa manera que tenemos de asumir que hay un mundo allá afuera, que lo explicamos, lo miramos, estamos sentados en casa en el sofá, miramos por la ventana y vemos el mundo. Astrología mundial le podemos llamar, cómo la geopolítica se va a desenvolver, el cambio de orden mundial, todo eso. ¿Y si la revolución no es en el mundo, no está ahí fuera en la calle, sino que está dentro de casa, es decir, en la conciencia, como decía Krishnamurti en sus charlas de hace décadas, la revolución en la conciencia? Ujú. Entonces, ¿y si esa revolución de la que hablan todas las tradiciones, especialmente orientales, eh, de la transformación personal, que siempre viene después de una disciplina, de un método?
de un esfuerzo. ¿Qué pasa si eso, si lo ponemos al lado de la astrología, que la astrología y estas tradiciones, la verdad es que no se mezclan, son como habitáculos estancos. La astrología te da ese componente temporal y te dice, ahora está Urano en Géminis, ahora es la revolución. La astrología juega mucho con el tiempo, los ciclos de los planetas y las tradiciones, el Advaita Vedanta, el budismo, el Zen, todo esto, no te dicen, ahora es el momento, esto es el espíritu del tiempo, sino que te lo enfocan siempre desde una perspectiva de de devoción personal, de meditación de cada uno. Entonces, si lo mezclamos, la astrología puede, y aquí viene Urano, romper las cadenas del tiempo, sus amarres temporales, y las tradiciones al mismo tiempo pueden romper su apego a la disciplina, al esfuerzo, al método. Entonces, cada uno se olvida un poco de su pan de cada día y se salen de sus propias casas, salen al exterior y ahí se encuentran y se funden, se entrelazan. Entonces, la revolución no es ahora en el mundo, como dice la astrología, sino que es siempre aquí. Siempre aquí. Se mezclan las dos cosas. Claro. Sí, sí, se despliega Mm, un efecto mental, ¿no? Donde, bueno, tienes la perspectiva. Bueno, recuerdo que ayer que hablábamos así, bueno, mm. hablabas de Petrarca, ¿no? Que Sí. Petrarca fue el que dijo, pues mira, lo veo en perspectiva, ¿no? Porque se subió a una montaña o algo así, ¿no? Entonces, el concepto perspectiva Mm, también entra en esta visión, ¿no? Porque claro. una, la perspectiva, yo la veo mucho de casa 9, ¿no? Del sector 9 cuando ya subes, el 3 lo vemos abajo, tú imagínate cuando estás, pero al final se unen, no lo estoy separando porque al final se unen. Entonces, Mm, cuando vas a coger un avión, tú ves todo ahí, ¿no? Toda la ciudad, todo pequeñito, por donde tú pasas, por donde pasa el otro, por donde... Y nada más. Entonces mm, tú en este mismo día y hasta misma hora coges un avión, empiezas a subir y todo desde arriba cobra otra perspectiva, ¿no? mm, Todo y en este momento en que vemos en que Urano Géminis nos enseña esta perspectiva, que rompe también los esquemas mm, de Sagitario, ¿eh? Son estos ideales, esta religiosidad o estos principios que tú decías del método, de tal, de cual, para poder seguir una línea, ¿no? mm, Si uno se olvida o reacomoda todo esto en un nuevo lugar mental, puedes ver una astrología cuántica o la interpretación de este Urano que nos está pidiendo, mm, no nos pide nada, pero sí que rompe todos estos esquemas que teníamos tan o que hemos tenido tan fuertemente. Y en ese momento la era de Acuario nos habla de Urano mm. y Urano, pues de alguna manera despliega toda esta estructura integral, Eso tanto es. Sí. en una cosa como en otra, ¿no? Que No sé ahí si he explicado bien. has comentado la estructura integral, el ascenso al Monte Ventoux, no de o Ventoux, no, francés, Petrarca. de Petrarca, que esto es lo que introduce a la figura que también te lo comenté, del filósofo Jean Jepsen, Ujú, eh, que él es muy interesante y yo lo entrelazo mucho con la astrología, lo emparejo. eh, Introdujo una evolución, un despliegue evolutivo de la conciencia en el tiempo,
a través de varias estructuras, estructuras entendidas como estados o formas en que la consciencia se puede expresar. Entonces empezaba con la arcaica, la mágica después, la mítica, la mental y finalmente la integral. Y esto es un proceso de separación. Cada vez hay más separación entre el sujeto y el objeto. Se va separando. En la arcaica no hay separación, es un estado urobórico donde todo está, es el todo consigo mismo. La mágica empieza a haber una separación. Es esto de los dioses que están en la naturaleza, el cocodrilo, el sol, más o menos esta manera de entender la realidad. La mítica pues sería un poco claramente la época clásica, por así decirlo, o el comienzo de la civilización, cuando empiezan los dioses y los templos y todas estas cosas. Y la estructura mental es la nuestra, por así decirlo. Es la separación cuando se hace máxima la separación. Entonces, el ascenso de Petrarca, Jepser lo explica mucho como el apogeo de la estructura mental, cuando llega a su máximo. Entonces, la perspectiva influye, se ve tanto en el arte, en los cuadros, en los dibujos, como en la ciencia, porque empieza la ciencia a aparecer. La ciencia, como la conocemos ahora, deja de ser ya alquimia o mística y empieza a ser ciencia objetiva. Y en la religión también, es decir, el Dios allá y tú aquí abajo, ¿no? El cielo y el infierno, en fin. Y, y la estructura integral es un poco el colapso. Esa distancia se ha hecho tan, 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 tan grande que al final, ¡pum!, vuelve al punto de inicio, donde no hay separación, pero habiendo pasado por toda esa el viaje de la separación. Entonces, para mí la estructura integral es otra manera de referirnos a la era de Acuario. al Entonces, colapso. al colapso, sí. Y en la estructura mental es la que ve, y esto es interesante, la que ve se despliega en épocas, en etapas, evolutivamente. Y la estructura integral dice, es que está todo a la vez. Todas esas estructuras o capas de la consciencia, no es que antes había una y más atrás otra, sino que están todas aquí, todas a la vez. Entonces el origen se transparenta en el presente, que es el nombre de su libro, Origen y Presente. Origen entendido como, no como el pasado, de donde vienes tú, sino un núcleo atemporal, que puedes llamarle Brahman, puedes llamarle orden implicado, como decía David Bohm, puedes decirle de muchas maneras. Es el origen, es el ahora que se Entonces, transparenta en el presente. tú ves Sí. como que el mito que nos acogemos muchísimo los astrólogos y otras líneas, el mito en el cual están los dioses del Olimpo y todo esto que está dentro nuestro, todo esto, ¿no? Que no está Mm. fuera, ¿no? Ahora ya no, no, nunca ha estado, pero... y todo esto debemos trascender ya, o sería como algo en el cual ya forma parte del todo, ya lo tienes todo, y ahí, Sobre esto de los dioses, sí, sí que están. Están mucho más de lo que nos pensamos. Esto también es vale, una cosa claro. de las que incorporo en el libro o también he escrito por ahí eh, y las estoy recogiendo, que es que los dioses siempre han estado. Lo que ¿No? pasa es que han cambiado de nombre. Ahora Vale. les llamamos trabajo, eh, sociedad, países, derechos humanos. Todo lo que asumimos por realidad incuestionable es lo que hemos dicho al principio, esa base que no cuestionamos para nada, que no vemos, esos son los dioses. Se han fosilizado en esa estructura sobre la cual caminamos y no vemos. Y hay ejemplos descaradamente claros, hablan otra vez sobre la irrupción de lo simbólico, por ejemplo, no sé, cuántos edificios gubernamentales, la estructura, la base, lo que para nosotros es ir a misa, tienen forma de templo antiguo. Que Mm. ahora dirás, no, eso es el neoclasicismo. Eso son historias.
para no dormir. Son templos. Ahí están los dioses. Irrumpen. Entonces, ¿irrumpe qué significa? Que todo eso que estaba ahí fosilizado, que no vemos, empieza a desmontarse, a quebrarse, como en las películas, ¿no? Y empiezan a surgir ahí montañas del suelo, o grietas, o volcanes. Y esos son los dioses. Ujú. Los dioses están, lo que pasa es que no los vemos. Para nosotros, nuestra manera de concebir la realidad, basada en yo estoy aquí, tú estás allí, y que el mundo es una acumulación de elementos independientes que están interactuando entre sí, eso es un mito. Es el mito, yo le llamo el mito de la dualidad, o el mito de la, incluso de la, haciendo una paradoja, el mito de la desmitificación. Porque para nosotros la realidad es una cosa muy objetiva, muy demostrable, muy que es consensual, es decir, lo veo, y lo que ves tú lo veo yo y lo ve todo el mundo, y esa objetividad es un mito. Esos son los dioses que siguen ahí. Claro, sí, sí. Yo un día hablando con alguien así también de cuántica y tal, Mm, decimos, bueno, es que al final no sabes lo que es la realidad, ¿no? No tenemos ni idea, mm. porque la cuantificamos según nuestros mitos, nuestras historias, nuestros puntos de vista. Ahora, mira, yo veo aquí, si tú estuvieses aquí verías lo mismo que yo, pero tú tendrías una evaluación de esto que tú estás viendo y yo tendría, podría tener otra, ¿no? Pero la realidad es esto. Claro, No. es que creemos que que la realidad pues eso, es una acumulación de, si quieres, de puntos de vista, que lo que veo yo se ha de sumar a lo que tú ves, más lo que ve el otro, más lo que ve el otro. Y esto es lo que las tradiciones, volvemos a esa A esa, reunificación, las tradiciones siempre decían, por ejemplo, el Advaita Vedanta, es que lo que hay aquí es todo lo que es. No es una suma. No, a este momento no le falta nada, es completo en sí mismo, que es un poco la estructura de un fractal. Es decir, exacto, exacto. un fractal es una figura donde cada subestructura o parte o elemento, fragmento, es el todo, o es el mismo todo. Tú entras a esa parte y lo que encuentras ahí es exactamente lo mismo que había antes. Vas haciendo el zoom in, y cada vez la figura que aparece es la misma todo el rato. Sí. Cada parte es el todo al mismo tiempo. Eso es el fractal. Entonces, ¿cómo nos relacionamos desde esa manera de entender la realidad? ¿Cómo me relaciono contigo sabiendo que tú no eres una cosa además de yo? No estás en otro habitáculo. ¿Cómo sería el mundo? ¿Cómo serían los movimientos en el mundo? La comunicación, el transporte. Claro, es que es todo este tinglado del comercio, de la economía. Está totalmente basado en que tú eres tú y yo soy yo y vivimos en espacios y- diferentes y que se suman para hacer el mundo. Sumas Ujú. todos los espacios de cada elemento, de cada individuo, y obtienes el mundo, pero por eso el consumo y el desvalijamiento que estamos haciendo del mundo, que lo estamos destrozando, es el eco de esta. Es como que la realidad está diciendo, que la realidad no está hecha a trozos. Entonces se te acaban los recursos. ¿Qué significa que se acaban los recursos? Es una manera de decir que la realidad tiene de decirnos que no está, esto no es un collage. No, Exacto. no vas a poder ir allí a por más leña o más carbón porque el aquí y el allí, eso es mentira. Esa es la idea. No es tenemos que hacer algo para crear más materiales o más recursos propios de proximidad, ¿no? Es que al final es que no hay ni aquí ni allí. Esa es la gracia. Esta es la gracia que llevada a una
una visión astrológica, vemos que ahora hay ese aspecto pues llamativo, ¿no? Mm, Entre los planetas han cambiado los transpersonales, ¿eh? Los demás también, pero bueno, no, los sí, sí, sí. transpersonales. Entonces han cambiado de agua, tierra, a fuego, aire, ¿no? Mm, Entonces todo esto lleva implícito el agua, tierra y todo lo anterior a la vez, ¿no? Entonces cada elemento, por ejemplo, Urano, que es lo que estamos disertando, pero mm. lleva implícito Plutón, lleva implícito Neptuno, lleva Claro. implícito todo, es el todo. Y, y, y ahora que lo dices, que a veces estamos, esto es muy del mundillo astrológico, estamos explicando Urano, pero tienes miedo de dejarte a Urano, a Neptuno descuidado o a Plutón. Se te Mm. olvida, ¿no? Pero intentas traerlo aquí. Mira, este es Neptuno, voy a ponerlo aquí también. Se me olvida. Y el otro, el Plutón, también. Ahí. Pero no hace falta porque cada elemento es el todo ya. A veces ese apresurarnos por incorporar cosas que se nos escapan en la interpretación que hacemos en este vídeo, en nuestra vida diaria, por no descuidar esto, no descuidar a Irán, a los hombres, a las mujeres, a los camellos, a los perros, a los mosquitos y a todo lo que sea, se nos olvida que cada elemento es el todo. Porque ¿qué es el ritual de los antiguos? ¿Por qué los antiguos lo ritualizaban todo? Porque había un dios para cada cosa. Porque para ellos cada evento era completo. Lo divino es lo completo. Lo divino es una cosa que no le hace falta nada más. Eso es la divinidad. Por eso ellos, para ir a comerse un trozo de pan, hacían un ritual. Para almorzar, otro ritual. En el parto, cada etapa del parto tenía su dios. Es eso. Porque cada evento era completo. Nosotros vivimos sin... mm, hemos desacralizado todo eso. Para nosotros cada cosa que sucede no es sagrada, sino que es un pasito más hacia lo que tiene que ser. Hoy hago esto, mañana lo otro, esto que tengo aquí le hace falta al otro, yo sé hacer esto, pero el otro sabe hacer lo otro, entonces todo se tiene que sumar. No, Claro, porque estamos así no vamos a ninguna en la parte. fragmentación y en lo bueno Claro. y en lo malo, ¿no? Esto es Eh, bueno, esto es malo, y si esto es bueno, lo de enfrente es malo, y ya está. O sea, sí, sí. bueno, las religiones orientales y todo intentan agrupar, ¿no? Intentan que haya un lugar que no haya ni lo bueno ni lo malo, pero hay religiones que sí, que ya Sí, conocemos, ¿no? Que separan, ¿no? Y ahí está lo bueno y ahí está lo malo, y esto a la mente le va muy bien, pero porque la fija- mente, fíjate, en lugar de ir a estudiar la religión, alguna de las que te puedes haber referido, no sé, ¿cómo ve el mundo el budismo o el islam? Primero, antes tengo que ver que yo me estoy separando del islam o del budismo. Si esa separación yo no la tomo como real, ¿qué conclusiones o qué peso van a tener las conclusiones que se saque cuando estudie el islam o el budismo? Van a ser superfluas y irrelevantes, tontas. No ¿Por qué? Porque me he dejado ya desde un principio esa separación que yo estoy efectuando de yo y el islam o y el budismo o yo y lo que sea. sí, claro, la separación de que todas las religiones incluyen todas, ¿no? Claro. Entonces, realmente cuando tú miras esas religiones que para nosotros son muy, pues eso, simbólicas o que hacen rituales tontos o que son, no me sale la palabra, supersticiosas. La superstición, nosotros lo vemos como simbolismos que la gente los hace por cogerse algo, por tener fe, pero realmente esos pequeños rituales, vuelvo a lo de antes, son actos de
comunión con la totalidad. Cada cosa que hago, cada cosa cada que sucede aquí es completa. Eso es, sería uno de los mensajes importantes que Urano en Géminis, por poner un nombre, si quieres, nos transmite que cada cosa que pasa, cada elemento cotidiano, es un poco Géminis también, es total, es completo. No le busques la vuelta, no le busques un complemento, no quieras que a tus conocimientos de física ponerle unos de cocina. Tengo que hacer un curso de cocina porque sé mucha física, pero no sé cocina. Lo siento, no. Urano te va a caer en la cabeza y te va a electrocutar si lo ves así. Sí, en realidad sí. Eso es un aviso a navegantes. Bueno, es que la teoría no, la realidad del fractal es esto, todo es lo Mm, mismo, se va boom, 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 sucediendo en Zoom las mismas imágenes, ¿no? Y que te quedas ahí como... Entonces, en realidad, sí. no hay ningún corte en ningún lado. No hay O- corte, no hay corte. Claro, todo está agrupado en lo mismo, ¿no? No sé si había una película que se llamaba, que no la llegué a ver, pero la quiero ver, todo en el mismo sitio y en el mismo lugar. Sí, oriental, ¿no? O Sí, japonesa o china es, ¿no? sí, La han hecho en la tele alguna vez. Y hace poco la han hecho. sí, Han puesto pues sí, yo no la he visto, pero me la miraré, me la descargaré, es muy como cuántica, sea. sí. De mundos, Porque, bueno, de los universos paralelos, más que en claro, concreto ya. Más de que los universos cuántica en general. paralelos y de todo lo que la cuántica, ¿no? Porque le ponen este nombre Mm, cuántica, eh, desde la física cuántica puedes tú observar, ¿no? mm. Pero la física que se estudió en la universidad también está dentro de la cuántica, ¿no? Como dices, o sea, no Claro. falta nada. Y luego todos somos uno. Esto yo lo he oído infinidad de veces, ¿no? Es Todos somos uno. el Pero mensaje de esas tradiciones. lo oyes y luego al final Y tú estás en casa y dices, mm, uff, esto no va conmigo. claro, entonces lo que yo digo es ese mensaje que lo escuchamos y nos parece exótico. A gente le parecerá exótico, a gente le parecerá tonto y a gente le parecerá, vamos, que se pondrá a tope para lograrlo. Se pondrá a estudiar el método, a hacer yoga, kundalini, todas esas cosas, lo que tú quieras, hasta que al final dirá que lo lograba Ujú. o que lo ha logrado. Entonces, bajarlo a tierra, traerlo a tierra, es decir, es esto que estamos haciendo. Esa es mi intención, o sea que esa revolución, ese encontrarnos con reconocernos como la totalidad que somos, es algo que ya está pasando, está mucho más presente de lo que pensamos. Por esto te decía que esto es muy sencillo, demasiado y todo. Es tan sencillo que no lo vemos. Se nos pasa por alto. Exactamente. Entonces, la astrología no hay separación, no hay separación entre la personal y la transpersonal, Exacto. porque todo está junto, ¿no? No Mm, hay clasificaciones, ¿no? No hay, sí. no, porque también todo está junto. Mm, La personal está dentro de la transpersonal está dentro de la mm, personal, los planetas, todos vibran en una misma vibración, sí. o en una vibración que hacen Mm, Y aquí he escrito algo que sí, no sé si dime. lo oí de ti, ¿no? Bueno, Puede ser. todo lo que he hecho en mi vida ha servido para Ah, llegar aquí. Sí, esa es una frase de una película de los puentes Meryl de Streep Madison. y me encantó esa película. The Sí. Clint The Clint Eastwood. Eastwood. Eso. Eastwood. Y esta frase, para llegar aquí o para llegar a ti, ¿no? Porque al Mm. final esta es la trama, ¿no? Y te preguntas, ¿es así o es una ilusión? Eso es lo que comentamos. Sí, Da la impresión, eso es lo. Yo pienso que de alguna manera captas que ahí hay algo que va más allá. Entonces le llamamos destino
y lo elaboramos o lo procesamos de una forma que nos sea reconocible o asimilable. Entonces decimos, pues todo lo que me ha pasado en la vida parece que se ha alineado o se ha confabulado de tal manera el cosmos o como quieras llamarlo para llegar a este momento de encontrarme contigo, que es lo que decía Es el Clint Clint. Eastwood, que todo lo que había hecho en su vida, estudiar fotografía, todos los sucesos azarosos en principio que le habían ocurrido eran para encontrarse con ella. Eh, pues eso es como solemos procesar las cosas en base al tiempo. Eh, Ese personaje que atraviesa todas esas etapas hasta llegar al punto que llega en el futuro, pues realmente no es que no exista, pero deberíamos permitirnos la posibilidad de tomarlo de una manera más a la ligera. El contenedor o persona que se mueve y que llega hasta un estado en el futuro, desde un estado en el pasado, tomarlo más a la ligera. Aquí vemos un poco también a Urano. Eh, bueno, sí, es una manera de hablar. Ese yo que ha llegado, que ha pasado por todos esos cursos de fotografía y de los viajes y se ha encontrado en uno de esos viajes a su media naranja, por así decirlo, es una manera de hablar. No tomarlo tan en serio, si lo podemos llamar yo o individuo o lo que sea. Entonces, Sí, porque es un efecto ego. El ego necesita tener una explicación a todo, ¿no? es relativizar el sujeto, Exacto. relativizarlo. Y ver que la experiencia ocurre, el sujeto o el yo es solo una manera en que la experiencia se organiza, pero nada más, no es absoluto. Entonces también cuando hacemos la interpretación astrológica, muchas veces caemos sin darnos cuenta en ese individuo que tiene unos planetas, cuya carta es concreta, es la suya y no es la del otro. Entonces ahí podemos entrar en conflicto porque, claro, si yo tengo el Sol en la casa 12 y tú lo tienes en la casa 5 o en la casa 3 o en la casa 7, quizá lo que yo veo, mi manera de ver el mundo no es la tuya. Y volvemos a esto. Yo estoy aquí, tú estás allí. Tú tienes tu forma de ver las cosas y yo la mía. Esa separación es ilusoria. Entonces, en lugar de ver al yo como una caja a la que le ponemos dentro de los planetas, puedo decir planetas o atributos psicológicos, experiencias, cosas que le pones dentro, como una cajita. Esa caja disolverla o que se deshaga y que quede solo el contenido y el contenido se esparce en la mesa. Entonces, hay un Sol en casa 12, hay un Sol en casa 3, hay un Venus en casa tal, en aspecto a Urano, hay un tránsito de Urano al Venus de tal, pero ¿de quién? Entonces, es ver los símbolos astrológicos, sean tránsitos, cartas, progresiones, cartas natales, revoluciones, lo que sea, como elementos que surgen del instante y que no están sujetos ni a un evento o a una persona. Pues puede ser la carta natal de una persona o la carta natal de un suceso. Ver esa natividad o ese nacimiento como algo efímero o algo que no tiene tanta relevancia. La propia interpretación astrológica sea en lo que se lleve sea lo importante, el ritual astrológico, El no ritual, ahora el lo has dicho, ritual. Es el decir, ritual. voy a una consulta astrológica y me encuentro con el astrólogo y me cuenta unas cosas que para mí son importantes y salgo de allí. eh, no es, volvemos al individuo que llega a la consulta y que sale después de la consulta. Ese individuo que llega a la consulta y después se va es una manera de hablar. Úsalo así pasajeramente, pero lo importante es la experiencia que ha pasado allí dentro en la consulta. Es un ritual. Un ritual Ujú. significa es un acto de divinidad. Es decir, lo que allí pasa es completo. Ese Marte en tránsito sobre tu casa 3 que has visto o que el astrólogo te ha mostrado,
tiene su cualidad de fresca y de completitud. No necesita ser encajado dentro de un esquema global. Ah, pues ahora Marte está aquí, después se irá hacia allá. Ahora Urano está en Géminis, después pasará al signo siguiente, a Cáncer. Para el carro. Para un poco. No te lo tomes tan en serio esto. Es un poco el mensaje uraniano en Géminis. Sí, 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 sí. Pues es que la personalidad, el ego, es tan Magnético. centrado, sí, y esto pues rompe muchos conceptos. También hablábamos de la Mm. naturaleza, ¿no? De Ajá. los salmones, los Vaya, estorninos, como ejemplos para sí, reales. muy simples para aproximar esto que decimos que puede en principio parecer muy complejo, ¿no? Son ejemplos que se me ocurrieron, por ejemplo, cuando estudiamos o cuando los biólogos estudian el movimiento de los salmones, que ya sabemos que vuelven al lugar de nacimiento para desovar y morir, como las anguilas más o menos, no soy experto, pero lo digo así sin demasiado conocimiento de causa, pero bueno. Eh, Decimos, es que, o dicen los biólogos, los salmones orientan en base al campo magnético de la Tierra, por eso, como las abejas más o menos. Entonces, tenemos una imagen de lo que es el campo magnético de la Tierra, que son unas ondas, un campo electromagnético que va del polo norte al polo sur, no sé qué, no sé más, y después está el movimiento de los salmones que va por otro lado. Deben de tener un sistema en su organismo, que no, no se conoce, habría que investigarlo, que les permite captar ese campo magnético y se orientan. O los estorninos, cómo se Sí. mueven en esas bandadas todos a la vez, porque hay una transferencia de ondas, me lo invento, ondas alfa, que nosotros no entendemos, no lo podemos hacer. Eh, entonces, lo que yo decía es que en lugar de ver el campo magnético separado de los salmones, eh, ver que son expresiones de la misma cosa, expresiones diferentes, Géminis, de la misma cosa, dos cosas que parecen diferentes, el todo que se juega a ser una cosa y la que tiene enfrente, pero que realmente es la misma. Esa ilusión de separación. Entonces, el campo magnético es una expresión que va en paralelo al comportamiento, podemos decir así, orientado de los salmones. Puedo estudiar con instrumentos analíticos el campo magnético de la Tierra o puedo verlo expresado en el movimiento de los salmones, que es, Pero está junto todo, no está es- separado una cosa con son dos otra. maneras de ver lo mismo. Es como la consciencia y la actividad neuronal, que esto es el ejemplo para mí y el número uno. eh, la actividad cerebral que se registra en un monitor clínico, tú lo ves ahí el encefalograma, y le pones los sensores a una persona en la cabeza y esa persona está pensando, sintiendo lo que sea, su experiencia interior, que es complejísima y hasta el infinito, y tú ves en la pantalla cómo se mueven esos diagramas y dices, ahí hay una actividad en el hipotálamo, en la parte frontal, donde sea, y eso causa esa experiencia. Pues es lo mismo que el salmón y el campo magnético, es decir, tenemos dos imágenes que van en paralelo. La imagen de la actividad registrada en el monitor y la experiencia interior subjetiva. Una imagen de lo objetivo, de lo que está fuera en la pantalla, y una imagen interior. Son dos cosas que son caras de la misma moneda, no Mm. una causando a la otra. Es decir, el campo magnético no hace que no implica, no hace que los salmones se muevan de una forma o de otra, sino que son cosas que no se relacionan de forma causal, van emparejadas simbólicamente. Eso es un símbolo. Un símbolo son dos cosas que se reconocen una a la otra y se acoplan. Exactamente, Es muy curioso. exactamente. Sí, es fácil entenderlo cuando abres la mente, lo Sí, abres y uf, entiendes todo. Luego, a la hora de manifestarte en ti, en tu vida, en todo,
seguirá el ego ahí, ¡pam!, diseccionando, poniendo Mm, delante una cosa, poniendo delante otra. Pero bueno, ahí está el efecto, o sea, Urano creando esa revolución, ¿no? Creando este cambio ujú. en el cual pues puedes entrar o no. O sea, en la astrología también, o sea, también tiene que mirárselo todo desde otro ángulo, Claro, ¿no? es que si no, no podemos estar anunciando tantos cambios y tantas Todo el día historias. cambios. La luna Sí, llena, cambios. No sé qué, cambios. Y me dice claro. la gente a veces, "Eh, pero otro cambio". Dices, y es que es verdad. Y fíjate que hoy el aspecto dominante hoy mismo en Mm, el cielo es una cuadratura de Plutón en Acuario con Mercurio con Mercurio, en Tauro. claro. Esto como tiene una interpretación X, Mm, puedes mirártelo desde un ángulo, desde otro, desde tal, pero es muy potente. Esto es el adjetivo que yo le pondría, ¿no? ujú. Y siento que este vídeo, pues, nos abre al colectivo de Plutón en Acuario, ¿no? Ujú. Poniéndole a un Mercurio en Tauro que lo quiere todo, que Sí, es una comunicación. O Mercurio en Tauro, pues es lo que hemos dicho antes, hablar de cosas muy, 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 muy claras y muy tangibles, ¿no? Es lo más, lo que puedes tocar con la mano. Estamos hablando de cosas muy, muy extremadamente cercanas, n- que no se quede en el aire como algo abstracto, no, no, no. ¿eh? Y Urano y Plutón en Acuario, pues ya nos habla de todo está en todo, ¿no? Como decimos, todo forma parte de un todo y todo forma parte de la misma comunidad, ¿no? Del mismo grupo, Mm. todo dentro Que claro, somos todo. somos nodos de una red, entendiendo que un nodo no es una cosa que necesita otra, sino que es una totalidad en sí misma. Y cuando eso se ve es cuando la red empieza a funcionar, curiosamente. Hasta que Ujú. eso no se ve, la red está como interrumpida, está off. Pero cuando te das cuenta de que cada elemento de la red es autosuficiente, empiezas a comunicarte con los demás. Exactamente. Cuando rompes la limitación de que eres un ser fragmentario, parcial o incompleto, te liberas, sales a la calle, como lo expresaba antes, y te encuentras ahí con toda esa gente, ¿no? Que han hecho lo mismo, ¿no? Por así decirlo, sería la escena. Mm, No se me Ujú. olvida que estás escribiendo un libro o has acabado el libro, ahora estás Estoy ya empezando en la última fase, pero sí. en los Es, procesos de sí, maquetación, también estás y sí, ahora todo está en el libro. en el libro. Sí, es lo mismo que estamos hablando aquí, pero ha tenido a bien todo esto organizarse en forma de papel, de letras, del libro. Ha Ujú, venido así. No, yo no estoy a merced de eso. ujú. No estás a merced de esto no no es todo, ¿no? Es el todo, pero no es el todo, no es, bueno, ya nos entendemos. Ujú. Pero Ah, que me abandono a ello. Quiero decir que yo hago de escriba, pongo la mano y es como escritura automática, ¿no? Más o menos. qué bueno, qué bueno. Pasa por todo, pero se acaba Sí, transcribiendo, ¿no? eso es. Muy bien, Jorge, pues Pues bueno, sí, no sé si hay algo más en el cual quieres que... yo pienso que ya hemos dicho lo más importante y sobre todo es más que un dato, es esa chispa de, de claridad que pertenece a cada uno. No creo que esto sea una cosa que haya que empollarse y tomar apuntes no lo que se transmite en esta red es una chispa creativa, es un estímulo compartido de expresarse cada uno a su manera conforme es.
con esa libertad y sin miedo a que, uy, igual me faltan conocimientos de algo, no sé qué decir porque igual choco con el otro. No, por eso lo de Mercurio en Tauro es esa no localidad, es decir, que todo está aquí reunido, no hay partes separadas y compartimentadas. em, Entenderlo de una manera práctica, de una manera que no hay que irse a estudiar a saber qué para comprenderlo. Ujú. Pues eso, Pues muchas gracias, ha sido un placer a ti, sí, contactar igualmente. contigo y pues gracias por tu tiempo, gracias por vuestro tiempo Eso es, y por aguantarnos, por aguantarnos, pero todo está en todo, ¿eh? O sea que efectivamente. está en todo. Distancia cero, aquí el que escucha y el que habla son... no importa, No importa. somos la misma cosa, con nombres pasajeros, pero nada más. Son etiquetas pasajeras. Pues gracias, Jordi, Muchas gracias a y ti. espera, sí.